Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Una disculpa ahí por el tiempo, pero es que andaba ahí con unos temas. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Vamos a iniciar con el tema de parentesco y alimentos. Parentesco y alimentos. Muy bien, vamos a la presentación. Bueno, antes que nada, sí supieron que, no sé si hay alguien, una alumna aquí o alumno que esté ahorita en la sesión del grupo del licenciado Álvaro, ¿no? No, maestro. Bueno, yo no. No sé ni qué clase da. Sí, da personas y familia. Nos asignaron su aula Ah, porque desafortunadamente se enfermó el maestro y el domingo falleció. válgame. Sí, una pena. Yo creo que de COVID, no estoy seguro. Pero bueno, en fin, vamos a iniciar con la clase. Muy bien, vamos a hablar de este tema que también, como siempre les digo, es muy importante, el parentesco y los alimentos. El parentesco y los alimentos son fuentes de derecho, en el derecho de familia, son fuentes muy importantes. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Son solamente dos temas, pero un poquito extensos. Vamos a continuar. Deja hago esto más grande. No le puedo poner en presentación porque no sé por qué no corre la presentación. Quiero que sepan, creo que este es el penúltimo capítulo que vamos a ver. Creo que después de aquí sigue divorcio, si mal no recuerdo. No recuerdo si hay otro. Y ya es el examen final. Maestro, una duda. ¿Y en el examen Sí, final son los temas que vimos después del parcial o son todos? todos. Así es. Desde la semana uno. Así es. Así es. Sí, son todos. Lo que digo, lo voy a confirmar. Yo creo que van a generar una guía también. ¿Y qué van a hacer? Es mi lógica. No es oficial todavía. Es lo que creo yo que va a pasar. Todavía no nos dicen. Pero yo creo que lo que van a hacer es que van a estudiar la guía anterior y una que debemos de generar nosotros, si es que nos dicen. Muchas gracias. De nada, al contrario. Muy bien. Como les dije, el parentesco y el matrimonio son las fuentes principales del derecho familiar. Fíjense qué importante el parentesco, hermanos, esposa, cuñados, cuñadas, primos, el abuelo, la abuela, tronco común, todo de ahí deriva todo el tema del parentesco. Y el parentesco, bueno, pues te da cierta, vamos a decirle, una identidad de dónde vienes, de dónde provienes, y bueno, y esto te dará en ciertas situaciones derechos y obligaciones también, dado el parentesco que tengas con los seres con los que estén cerca de ti, ¿no? Este, entonces, por ello es muy importante.
El matrimonio, bueno, pues como la unión de dos familias, de dos apellidos diferentes, permítanme. De dos apellidos diferentes, de dos familias diferentes, bueno, se genera una serie de situaciones que hemos comentado mucho aquí y que son pues muy importantes, ¿no? Que es la razón por la cual existe el derecho de familia. Esta materia, personas y familias, el derecho civil engloba toda esta parte, entonces por ello es muy importante. Dice el parentesco implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad. Esta consanguinidad habla de la sangre, la misma sangre, ¿sí? Del matrimonio, a través del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Perdón, es que ando gente, ¿eh? Dice, las tres formas de parentesco son por consanguinidad, o sea, mis hermanos en línea directa, mi relación que tengo en línea directa, que vienen siendo mis hermanos, mis abuelos, mis papás, todo eso en línea directa. Por afinidad, que vienen siendo, ya lo hemos platicado, mis cuñados, mis cuñadas y todo lo que se ramifica en razón de ellos, ¿sí? Es el parentesco que se adquiere cuando hay un matrimonio, ¿sí? Por ahí hay un dicho que dice, muerta mi hija, muerto mi yerno, algo así, un dicho, ¿no? Que se dice en leyes. Muerto mi hijo, muerta mi yerno, muerto mi yerno, muerta mi hija, algo así. O sea, ¿qué quiere decir? Que a la muerte pues se extingue todo eso. No es cierto, pero es un decir. El parentesco por adopción también, que tiene otro nombre, que es parentesco jurídico, no me acuerdo cómo le llaman también, ahorita lo vemos. El parentesco, bueno, y vamos a explicar más a detalle cómo dice el libro y a qué artículos del Código Civil se remite. Dice, el parentesco consanguíneo es aquel vínculo jurídico que existe entre personas que deciden las unas de las otras o que reconocen un anteceder común, o sea, el tronco común que le llamamos. O sea, todos venimos de mis abuelos, etcétera, y de ahí se va ramificando todo. De acuerdo al artículo 297 del Código Civil del Estado de Nuevo León, define el parentesco en dos líneas, línea recta y línea transversal. Sigue llegando gente. El Código Civil, el artículo 297, habla de la línea recta, dice la línea recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de las otras. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de las otras proceden de un mismo progenitor o tronco común, como en este caso vendrían siendo los primos. La línea recta puede ser ascendente o descendente. Ascendente, o sea, hacia arriba, es la que liga consanguíneamente con su progenitor o tronco del que procede. Su progenitor, mis padres o mis abuelos. Y descendiente, o sea, hacia abajo, es la que liga al progenitor con los que de él proceden. O sea, mis hijos, los nietos, mis nietos, etc. Si yo fuera abuelo, todavía no soy, pero espero que falte mucho para eso, pero bueno. Transversal puede ser igual o desigual según que los parientes se encuentren en el mismo grado o en grados distintos. Por ejemplo, los hermanos se encuentran en parentesco colateral igual de segundo grado. Los primos hermanos asimismo se encuentran colocados
en un parentesco transversal igual de cuarto grado. En cambio, los tíos en relación con los sobrinos se encuentran en un parentesco colateral desigual de tercer grado. La ley habla que hasta el cuarto grado hay obligación. Por ejemplo, les voy a decir, es un pequeño paréntesis. Un caso que tuvimos hace tiempo, era una, ¿cómo les diré? Era una persona que vivía sola. Estaba un poco esa persona afectado de sus facultades mentales, un tema de nervios, porque él se valía por sí mismo. Él caminaba perfectamente bien, se hacía sus alimentos, cosas así, pero tenía ciertas ideas, vivía solo, nunca se casó. Físicamente él estaba como raro, ¿no? Entonces, llegó un momento que se fue haciendo el más grande y ocupaba atención. Bueno, y ahí los vecinos lo ayudaban, etcétera. Entonces, me tocó de cerca ese asunto, entonces tuvimos que buscar a los parientes de él para que se hicieran cargo, porque también hay obligación de alimentos a esa línea de parentesco también, o sea, de un hermano hacia su hermano. Entonces, porque bueno, sabíamos que no tenía mamá, ni papá, ni nada, pero sabíamos que tenía hermanos, entonces los hermanos tienen que hacerse cargo de él. Entonces lo buscamos y bueno, ahí logramos hacer algunas cosas, ¿no? Pero finalmente los hermanos, cuando los encontramos, resolvieron meterlo como un asilo, y ahí estuvo bien atendido y todo, y después ya murió, supimos que murió. Pero a lo que me refiero es que hay obligación en ese sentido hasta el cuarto grado, ¿sí? Ya si tú vas con el quinto grado, ¿cómo te diré? El hijo del hijo del hijo del hermano de ese señor, ellos ya pueden decir, ¿sabes qué? Pues yo ya no, la ley ya no los obliga, ¿no? La línea recta puede ser ascendente o descendente. Bueno, eso ya lo vimos, perdón. Transversal también. Esta página está repetida. Un pequeño cuadro, no lo hice yo, lo saqué de internet, cabe mencionar. Aquí dice parentesco por afinidad y por consanguinidad, o sea, los hijos directos, los abuelos, el papá, este vendría siendo el tronco común, ¿sí? Para al casarse, los parientes de él vendrían siendo sus parientes, por pero por afinidad, y que es los hermanos de la esposa, etcétera, etcétera. Y así es como se va ramificando el parentesco, que es muy importante porque es fuente de derecho familiar. Eso vendría siendo la línea recta, esta vendría siendo la línea colateral que estábamos viendo, los tíos abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, los sobrinos, en línea colateral. Igual acá con el cónyuge es lo mismo. Dice, la forma de computar el parentesco en línea recta consiste en contar el número de generaciones o bien el número de personas. Perdón. En el Código Civil del Estado de Nuevo León, en el artículo 299, dice, en la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones o por el de las personas, excluyendo al progenitor. Ya ves que a veces toman fotos donde está, bueno, yo tengo una así con mi papá, y luego estoy yo, y luego está mi hijo. Y dicen, son 3 generaciones ahí. Realmente aquí lo que cuenta la línea, para computar la línea recta, básicamente soy yo, y luego mi hijo, y luego mis nietos, no el progenitor. En línea transversal el cómputo es menos sencillo, por cuanto que existen en realidad 2 líneas de acuerdo al artículo 300 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 300 del Código Civil?
En línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay en uno u otro de los extremos que se consideran, excluyendo la del progenitor o tronco común. Ahorita lo vamos a ver en un videíto. Dice, el parentesco por afinidad, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León, se define como el parentesco de afinidad es el que se contrae por matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los parientes del varón. Está muy claro, ¿no? O sea, la familia de mi esposa o la familia de mi esposo, hay ese parentesco que se le llama por afinidad. El parentesco por afinidad se extingue por el divorcio, así como en los casos de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges o nulidad. Hay principio tradicional que dice, pues aquí está lo que les decía, muerta mi hija, muerto mi yerno. O sea, ¿qué quiere decir? Que se acaba la relación. El parentesco por adopción resulta del acto jurídico que lleva ese nombre y que para algunos autores constituye un contrato. Por virtud del mismo se crean entre el adoptante y el adoptado los mismos derechos y obligaciones que originan la filiación legítima entre padre e hijo, de acuerdo al Código Civil del Estado de Nuevo León. Para ser un poquito más precisos, nos vamos al Código Civil, en su artículo 399, dice: el que adopta tendrá respecto a la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres hacia la persona y bienes de los hijos. El adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo de origen legítimo. Él o los adoptantes adquirirán la patria potestad sobre el menor en caso de que el adoptivo esté casado con alguno de los progenitores del adoptado. Dicha patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos cónyuges. ¿Qué significa este pedacito? O sea, que yo puedo adoptar a mi sobrino como hijo. Si veo, por ejemplo, que su papá no está en condiciones de mantener o de atender o de cumplir con sus obligaciones con su hijo por la situación que ustedes quieran, yo lo puedo adoptar, pero eso no extingue las obligaciones que tiene su papá de sangre para con su hijo que ya dio en adopción. Entonces, por eso dice aquí, harán todo su proceso de derechos y obligaciones será en forma conjunta hacia el adoptado. Consecuencias jurídicas del parentesco consanguíneo. Crea el derecho y obligación de alimentos. Origina el derecho subjetivo de heredar en la sucesión legítima o la facultad de exigir una pensión alimenticia en la sucesión testamentaria bajo determinados supuestos. Crea determinadas incapacidades en el matrimonio y en relación con otros actos o situaciones jurídicas. En la tutela legítima constituye la base para el nombramiento del tutor. Origina los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad que se contraen solo entre padres e hijos, abuelos y nietos, en su caso. Un videito aquí que quiero que veamos. Les quiero preguntar si tienen alguna duda hasta aquí. Lo vamos bien. Muy bien, vamos al video. Bienvenidos a Lo Conozco. En el presente video hablaremos sobre el tema de parentesco y
Bienvenidos a Localiza. En el presente video hablaremos sobre el tema. Permítanme tantito. Este video habla del parentesco. Está muy sencillo. De parentesco y alimentos. Esto en materia de derecho civil. La ley reconoce 3 clases de parentesco: por consanguinidad, por afinidad y civil. Hay parentesco por consanguinidad entre aquellas personas que tienen un progenitor en común. Este progenitor en común puede ser el padre, el abuelo, el bisabuelo, etc. El parentesco es más lejano a medida que el tronco común familiar esté más distante. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio y comúnmente se le llama parentesco político. Existe entre cada uno de los contrayentes y los parientes consanguíneos del otro, como suegros o cuñados. El parentesco civil es el que nace de la adopción y sus efectos se limitan al adoptante y al adoptado, sin que sus respectivos parientes se vean ligados en forma alguna. Es decir, el hijo adoptivo no tiene abuelos, no tiene primos, no tiene tíos, porque no tiene ninguna relación familiar civil con ninguno de los parientes de su padre adoptivo. El parentesco puede ser también en línea recta o en línea transversal. El parentesco en línea recta es entre las personas que descienden unas de otras, como padres, hijos, nietos, etc. Y hay parentesco en línea transversal entre los parientes que no se encuentran en el caso anterior, como hermanos, tíos, sobrinos o primos. En el lenguaje jurídico, la palabra alimentos no tiene el significado restringido que nos es familiar, sino que comprende, además de la comida, el vestido, la habitación y la asistencia médica en casos de enfermedad. Y tratándose de menores, los gastos necesarios para la educación primaria y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión que le permita ganarse la vida honestamente, de acuerdo con sus circunstancias personales. La obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos si llega a verse en situación de necesidad y en todo caso, la obligación estará proporcionada a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Están obligados a darse alimentos los cónyuges entre sí. Los padres deben dar alimentos a los hijos a los padres en el caso de que ya sean muy grandes de edad y los hijos puedan proporcionarles alimento. Y a falta o imposibilidad de las personas anteriormente mencionadas, la obligación recae en los parientes más próximos hasta el 4º grado de la línea transversal, siempre que se trate de menores de 18 años incapacitados. El adoptante y el adoptado tienen a este respecto la misma obligación que los padres y los hijos. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción y puede ser exigido por el interesado mismo, por sus parientes más próximos, en el último caso, por el Ministerio Público, como es el caso de las pensiones alimenticias. Cesa o termina la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplir, es decir, que no cuente con recursos económicos para poder proporcionar alimentación o vestido o habitación a las personas que tiene la obligación. También cesa cuando el alimentista deja de tener necesidad de ellos, es decir, cuando ya tiene un trabajo, cuando llega a ser mayor de edad y puede valerse por sí mismo, etc. En caso de injuria o falta grave por parte del alimentista, o si éste abandona injustificadamente la casa de quien debe prestarlos. Es decir, si un hijo tuviera alguna falta grave hacia sus papás, en el caso de que ellos son los que tienen la responsabilidad de proporcionar alimento, entonces el alimentista, es decir, el hijo, pierde este derecho y los padres pierden la responsabilidad de proporcionarle alimento, techo y vestido. También se pierde la obligación de dar alimentos cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo de quien pretende recibirlos mientras subsistan estas causas.
es decir, cuando solamente por comodidad para recibir alimentación, para recibir vestido, para recibir casa o servicios médicos, se deje de trabajar o se caigan los vicios solamente por comodidad. Muy bien, está muy claro, ¿no? Sí, maestro, Vamos. una duda. Buenas noches a todos. A ver, dígame, adelante. En relación a los alimentos para las y los abuelitos o los adultos mayores, ¿a partir de qué edad aplica? Porque hablaban en el video acerca de una cierta edad, más no la comentaban. Legalmente, ¿cuál sería la edad en la que estaríamos viendo, poder aplicar esto, ¿no? ¿Qué edad tendría que tener la o el abuelito para aplicar a este alimento? Para que ellos reciban alimentos. Sí, por ejemplo, en el caso de los derechos de los NNA, pues ellos tenemos por rangos de edades, a qué edad inicia la niñez, a qué edad inicia la adolescencia y a qué edad pues ya es un joven. Ya, así es. No, acá los abuelitos no hay edad. Siempre, o sea, cuando tú se determine que los abuelitos ya no pueden trabajar, ya no pueden subsistir por sí mismos, entonces entra esa obligación. Okay. Gracias. De nada. Aquí se fue hasta los alimentos, en la presentación, ¿está bien? Ese es el siguiente tema que vamos a ver. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Si me lo permiten. Sí se alcanza a ver la presentación, ¿verdad? No está muy chiquita. Está bien. Muy bien. Ahora sí, los alimentos. Dice, los alimentos constituyen una de las consecuencias principales del parentesco y abarcan, de acuerdo con el artículo 308, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión. Los alimentos también se presentan como una consecuencia del matrimonio, estatuyendo al efecto el artículo 302 del Código Civil del Estado de Nuevo León. En su artículo 302, los cónyuges deben darse alimentos. La ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos también están obligados a darse alimentos cuando carezcan de ingresos o bienes propios suficientes para subsistir y estén imposibilitados para trabajar. Entonces, como lo dice aquí, la obligación es para todos. Gracias, maestro. De nada. Dice, las características de la obligación alimentaria, son, número 1, es una obligación recíproca. ¿Qué significa esto? Pues en un matrimonio los dos se tienen que procurar alimentos. Número 2, es personalísima, es para ti y no es para que tú puedas decir, pues le voy a dar alimento al vecino, a el otro, digo, lo puedes hacer, pero la ley no obliga, o la ley no te obliga así. Es intransferible, no puedes decirle, oye, traspásame tu obligación de alimentos a mí porque yo no tengo, etcétera. No, eso no funciona así. Es inembargable el derecho correlativo. El derecho que yo tengo de recibir alimentos de alguien, nadie me lo puede embargar por alguna situación que tenga previa. No se considera como un bien para poderse embargar. Es imprescriptible, no tiene tiempo de término
salvo en los casos de que sea mayoría de edad y cosas de esas que ya trabajó, ya vimos las causas por las cuales se extingue la obligación. Pero no prescribe, no pasa alimentos durante 5 años, durante 3 años, durante 3 meses, no prescribe. Es intransigible, es proporcional a la edad, y a la capacidad que tengas, a las necesidades que tenga el que recibe los alimentos, etc. Es divisible, pues bueno, sí, porque solamente cuando son varios hermanos, por ejemplo. Crea un derecho preferente, sí, pues un derecho que tú tienes de antemano, ya lo tienes intrínseco, no es que de repente lo adquiriste, ya lo tienes. No es compensable ni renunciable, no es como que te cambio esos derechos de alimentos, te lo cambio por dinero o te lo transfiero, o sabes que no lo quiero, tampoco. No se extingue por el hecho de la prestación sea satisfecha. O sea, aquí yo siempre dudo de esta última porque cuando se puede contraponer, porque cuando ya no se necesitan los alimentos por alguna situación, ahí lo decía en el video, cuando no estás trabajando, por ejemplo, o no tienes manera de ingresos, tienes derecho a alimentos, de acuerdo a las características que hemos estado viendo. Pero cuando ya empiezas a tener trabajo, puedes decir, ya no ocupas los alimentos. O ya, no vamos a hablar de que ya tienes trabajo, de que ya tienes recursos para tú mantenerte por sí mismo. Reciprocidad de la obligación alimentaria está en el artículo 301, dice la obligación de dar alimentos es recíproca, el que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. Carácter de personalísimo de los alimentos, la obligación alimentaria es personalísima, por cuanto que depende exclusivamente de las circunstancias individuales del acreedor y del deudor. Los alimentos se confieren solo a una persona determinada en razón de sus necesidades y se imponen también a otra persona determinada tomando en cuenta su carácter de pariente o de cónyuge y sus posibilidades económicas. ¿Vamos bien? Licenciado, buenas noches, compañeros. Usted también. Buenas noches, buenas noches. Ahí lo de la pensión alimenticia es un tema muy interesante, al igual que todos, pero ahora soy yo quien le va a platicar un caso que yo veo con mis compañeros. Sí. Ahí ellos, supongamos, un compañero X tiene su familia, se separa y lo embarga la esposa por medio de la nómina. Así es. Le descuentan lo que le corresponde. Ajá. El compañero se une con otra mujer, pero quedan hijos y va otro embargo sobre la nómina, a grado tal de que viene sacando un peso al final en nómina. Después se separa esa mujer, se une con otra y tienen hijos, pero entonces ya no lo pueden embargar porque ya no tiene solvencia. Sí, mira, al no tener solvencia, pues ya no lo puedes hacer. Pero fíjate, si una de las mujeres a las que le está dando alimentos se casa, ya no tiene que darle alimentos a ella. Es nomás a los hijos si están menores de edad. Cuando ya dejan de ser menores de edad y ya empiezan a trabajar, ya no tiene por qué darle alimentos. ¿Sí me explico? Entonces, pues sí, pero como quiera, bueno, si esas condiciones que te estoy diciendo no se han dado y se volvió a casar y se volvió a divorciar y se volvió a casar y se volvió a divorciar, pues hijuela. Pues yo creo que lo que malamente hace mucha gente es que dejan de trabajar. Sí, el compañero de hecho no se casa, nada más es concubinato, pero nada más procrea hijos, dura un tiempo con la mujer, se retira. Ese es el otro detalle, que no hacen una relación formal. Sí. Pues si no tiene manera. Y pues la primera mujer pues tampoco vuelve a casarse y tienen hijos. Sí. ¿Y él tiene trabajo formal? Sí, licenciado, tiene trabajo formal.
y pues buen ingreso, pero tan buen ingreso que pues realmente ya no le queda algo, o sea, tiene que buscar una alternativa en un trabajo informal. ¿Sí? Correcto. Sí, o sea, aquí pasa también, o sea, pues es un cuate que se está, pues ahora sí que ahorcando solo, ¿no? Y bueno, y con las mujeres con las que han dado, pues no se están fijando cuál es la situación que tiene él, y no están pensando en que pues esa situación va a llegar a un punto en que ya, él ya no va a poder, ¿verdad? Pero lo que hacen muchos y muchísimo cuando tienen esa obligación de dar alimentos y que les embargan la nómina, como tú dices, dejan de trabajar. Pues cuando dejan de trabajar, pues ¿cómo te embargo la nómina? Sí trabajo y hago un trabajo por acá y otro trabajo por acá, pero se complican mucho las cosas. Hay muchos casos, yo tengo así cerquita, de gente que no cumple con sus obligaciones. Una, porque ve que el hijo está con su mamá y el hijo está bien. Sí, porque la mamá trabaja, porque, etcétera. Sabe de antemano que al hijo no le va a faltar nada. ¿Sí? Y la otra es precisamente por eso, porque tiene un trabajo que no es muy estable. ¿Y cómo le embargas? Hay que hacer un juicio con testigos y fotografías y todo, haciéndole ver que sí está obteniendo ingresos. De alguna manera se está obteniendo ingresos. Y le pueden hasta embargar cosas, bienes de su propiedad. Pero sí es muy complicado eso. Ahí es que, pues, las mujeres con las que se está juntando tu amigo, pues, pues ¿será Luis Miguel este cuate o qué? Porque siempre las mujeres, pues, ven que con quién se están juntando, ¿no? Maestro, Pero, dígame. una duda. Por ejemplo, ahorita está mi compañero pues dice que la persona esta pues está casada, se divorcia y pues pasa todo eso. Aunque no te hayas casado, de igual manera a la mujer le puede tocar pensión por el hecho solamente por el hecho de tener un hijo con Sí, ese hombre. sí, sí, pero si esa mujer se casa y se casa con una persona que económicamente está bien, el que está dando alimentos a ella puede impugnar eso, decir que ya no va, porque pues, ella está bien. O sea que le quitaría la pensión a la mujer y al niño. No, al En niño este no, caso. al niño no, a ella Solo sí, a la mujer. solamente a ella. Ok. Ujú. Sí, Oiga, eso sí, maestro, ¿y dígame. se puede reclamar una pensión, por decir un caso? Ujú, Se separaron los papás y cuando se ujú, separaron los menores eran menores de edad. ujú, Nada más que ahorita ya tienen las broncas, 4 años después, pues los menores ya nada más queda una sola que es menor, los demás no. ujú, Y la afectada, porque pues es la de la mamá, ujú. va a reclamar una pensión alimenticia. Solamente reclamaría la que es menor ahorita o desde que se separaron y cuando los menores todos eran menores de edad. No, sobre la menor nada más. O sea, los demás que cumplieron, o sea, la mayoría de edad durante el Sí, lapso y que ya, sí me separo, eso ya se perdió. sí, ya se perdió. Ya se Ok. perdió. Sí. Todo, todo es impugnable. Todo es impugnable. Si la señora dice, por ejemplo, ojo, si la señora inició un proceso para obtener alimentos del marido en ese tiempo y por alguna causa ella ya no le dio seguimiento o ella demuestra que no tuvo dinero para darle seguimiento, etcétera, se puede impugnar y tendría que pagar el que no dio alimentos como retroactivo, como una pensión, no como una indemnización. Pero es muy difícil. Si la señora no hizo nada en su momento, no hay forma Ok, gracias. de nada. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, maestro, continúo. gracias.
Si continuamos. De los alimentos. De la naturaleza intransferible de los alimentos. La obligación alimentaria es intransferible tanto por herencia como durante la vida del acreedor o del deudor alimentario. Se trata de una consecuencia relacionada con la característica anterior. Inembargabilidad de los alimentos, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los alimentos necesarios para subsistir. La ley ha considerado que el derecho a los alimentos es inembargable, pues de lo contrario sería tanto como privar a una persona de lo necesario para vivir. Imprescriptibilidad de los alimentos. Debemos distinguir el carácter imprescriptible de la obligación de dar alimentos del carácter imprescriptible de las pensiones ya vencidas. Respecto al derecho mismo para exigir alimentos, en el futuro se considera por la ley como imprescriptible. Aquí es algo más o menos de lo que tú comentabas, compañero. Naturaleza intransigible de los alimentos, de acuerdo al artículo 321 del Código Civil del Estado de Nuevo León. En su artículo 321 dice: el derecho de recibir alimentos no es renunciable y no puede ser objeto de transacción. Carácter proporcional de los alimentos. La proporcionalidad de los alimentos está determinada de manera general en la ley de acuerdo con el principio reconocido por el artículo 311 del Código Civil en el Estado de Nuevo León, que dice: los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe de darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Por ejemplo, compañero, lo que tú mencionabas, el señor que tiene muchos matrimonios, bueno, y divorcios, etcétera, pues si ya no puedo dar, si me gano 10 pesos, pues te puedo dar 3 pesos nada más. Eso es lo que puedes. A eso se refiere la proporcionalidad. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible. En principio, las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. A ver, otra vez, vamos a leer otra vez porque esta no me quedó claro. Divisibilidad de los alimentos. La obligación de dar alimentos es divisible. En principio, las obligaciones se consideran divisibles cuando su objeto puede cumplirse en diferentes prestaciones. En cambio, son indivisibles cuando solo pueden ser cumplidas en una prestación. De esto, el artículo 312, si fueran varios los que deben dar alimentos y todos tuvieran la posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus haberes. Si solo alguno tuviera la posibilidad entre ellos, se repartirá el importe de los alimentos, y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. O sea, si son varios hermanos que están dando alimentos a los abuelitos o a los padres, pues, y todos tienen la posibilidad, se les da a todos. Ellos, o sea, todos tienen la obligación de dar alimentos. Si nomás puede uno por su posibilidad, pues nomás dará uno, pero alguien tiene que dar. Esto es más bien en línea ascendente, cuando tienes hacia arriba, hacia los abuelos, hacia los padres, por ejemplo. Dice, carácter preferente de los alimentos. La preferencia del derecho de los alimentos solo se reconoce en favor de la esposa y de los hijos sobre los bienes del marido. Este derecho puede también corresponder al esposo de los términos del artículo 166 cuando carezca de bienes y esté incapacitado para trabajar. El artículo 165 dice: la mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus hijos menores. También tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de bienes para hacer efectivos estos derechos. O sea, cuando están en ese proceso, la mujer puede, en un proceso ya dentro del juicio de divorcio, en el convenio, puede pedirle al juez que ciertas propiedades las asegure. ¿Qué significa esto?
O sea, propiedades del marido que las asegure. ¿Qué significa? Que el marido no las va a poder vender. Nunca las va a poder vender porque son como garantía de que él otorgue esos alimentos. Maestro, ¿eso entra también aunque sea por bienes separados? Sí, o sea, en el tema de bienes separados, lo que pasa ahí es que los bienes son de cada quien, ¿no? Ahí no hay correlación de los bienes y cada quien tiene sus bienes cuando es por ese régimen de bienes separados. Pero si se comprueba que la esposa o la ex esposa siempre se dedicó al hogar, a la educación de los hijos y que demostró siempre vamos a decir, buena conducta, moral, etcétera, etcétera, durante toda la vida con los hijos, ella tiene derecho a exigir una pensión de acuerdo a su modo de vivir, a la vida que llevó ella, etcétera. Sí tiene derecho en eso. No que tenga derecho sobre algún bien, pero tiene derecho a una indemnización, alguna pensión, algún tema, algo así parecido como alimentos también. No se puede quedar así nomás. O sea, con eso se asegura de esa pensión que puedan tener. Así es, si se presume que la persona que tiene que dar alimentos puede dejar de darlos en cualquier momento por la forma que se ha comportado él en su vida, el juez dice, ¿sabes qué? Voy a asegurar tal y tal propiedad para garantizar que le des pensión a esta persona. Así es. ¿Y eso también pasa si es a la inversa? O sea, que el hombre es el que se dedica a la casa y la mujer la que trabaje, ¿o no? Sí, es a la O sea, inversa. es lo mismo para los dos. O sea, el que lleva la pensión, el otro puede ahí a... El hombre puede exigir, oye, Okay. O sea, el espíritu de esto te voy a decir cuál es. Para ambos lados. O sea, si yo fuera el esposo, yo fui el que me quedé cuidando a los hijos, pues me quedé cuidándolos para que tú hicieras dinero, ¿verdad? Vamos a decirlo así, para que tú hicieras dinero, para que trabajaras, o sea, no te ocupaste de la parte de cuidar a los hijos para que tú libremente hicieras todo tu patrimonio. ¿Sí? Ok, entonces es tal cual le ve con esto era la bronca que el derecho más tú que yo, entonces nomás quería como que si fuera o sea, que existiera lo mismo si el hombre está en la posición que al igual que la mujer, ¿verdad? Así es. Okay. Tiene derecho a exigir también. Perfecto. Maestro, dígame. ¿Y cómo se mide la, entre comillas, buena conducta que la mujer debe de tener para que pueda tener acceso a este derecho para comprobar que sí se portó como se debería? Sí. O sea, ¿dónde está tipificado o la ley dice o es solo por cultura? Con testigos, con testimonios de los hijos, de la familia de él, etcétera, etcétera. No me refiero solamente que se portó bien, sino que fue una buena madre, haz de cuenta. ¿Sí? Como que fue por siempre, parentesco, o sea, que sí, no haber cumplido con sus hijos lo que corresponde. Pide, o hay un apartado legal donde diga qué es el rol de la mujer. Ahí es como que no. ¿hay algún fundamento legal que nos diga a nosotros de qué depende que la mujer pueda demostrar que fue una buena madre? A eso me refiero, porque al final del día estaríamos viendo la parte que dice el compañero. Él también tiene ese mismo derecho de exigir esto, o sea, y como tal sí, porque los derechos son para todas y todos. Sin embargo, veo como una discrepancia en esta parte, o la malentendí yo, como para que el hombre también tenga acceso a esto, a que la mujer trabajadora le cumpla esta parte, él también, ¿en qué nos basaríamos como para probar esta parte? No digo, qué difícil es, o sea, no es como sí. Literalmente no estoy haciendo la pregunta porque esté en contra de la ley, sino que, no. Que nos queda así como no sé, como nos siguen quedando como espacios oscuros que no podemos como visibilizar, ¿verdad? Y tiene razón el compañero. Bueno, pues de la otra parte también sí. estamos viendo. No. Ir, probar, vaya. En las características de los regímenes de matrimonio, que es la separación de bienes y por bienes mancomunados, ahí vienen esas características.
quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Creo que ya lo habíamos visto por ahí. En el tema de bienes separados vienen esas excepciones donde dice que cada quien es dueño de sus bienes bajo ese régimen, pero no significa que a la hora del divorcio, si la mamá o la esposa demostró que siempre fue mamá, o es como te diré, siempre estuvo en el hogar cuidando a los hijos, la educación de los hijos, y siempre estuvo así, no estuvo trabajando porque estaba cuidando a los hijos y porque eso permitía que el esposo trabajara y pudieran pues, tener lo que tienen, bajo ese argumento es como se puede pedir. Y está en el Código Civil, ahorita yo no me acuerdo el artículo, pero lo voy a buscar para ver esa parte, pero ya lo habíamos visto en el tema de el matrimonio, donde viene el tema de los regímenes, ahí viene separación de bienes y sus excepciones, y bienes mancomunados y sus excepciones. Pero sí, puede ser de un lado o puede ser del otro. Sí, ya me quedó claro. Solo que Sí. yo tengo muy internalizado esta parte de que socialmente, bueno, tenemos años y años, ¿verdad? Que siempre la mujer se ha visto así como, a ver, según cómo te portes, ¿no? Así como que, Sí. como que me querías tirar el cabello. Bueno, porque Sí, estamos en parte de la cultura, todavía estamos ahí en ese reto. No, yo lo dije mal, de veras, y ofrezco una disculpa, yo lo dije mal. Me refiero que es una mamá que siempre estuvo en el hogar y a cargo de los hijos, punto. Sí, maestro, sí lo entendí. Yo quería hacer alusión a esto, a que como la cultura aún estamos todavía con estas cosas. Sí, ¿no? Sí, con temas de... Pero bueno, pues estamos aquí vivimos en este mundo. Y... Sí, pues así es. Sí, no hay necesidad de que se disculpe, maestro, sí lo entendí. Okay. Gracias. Bueno, muy bien. Hay un pequeño video, vamos a ver, habla de los alimentos propiamente. Vamos a dar una vista, es cortito. Hambre, amor. ¿Quieres llegar a casa sin que se te rompan los huevos? Pide un Didi. Nos toca analizar ahora a los alimentos, hacer un estudio de los mismos. Vamos a ver el concepto que nos proporciona Rogina Villegas de alimentos y nos señala que es la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o concubinato, o del divorcio en determinados casos. Hay otro concepto, pero ya de obligación alimentaria o alimenticia, que nos proporciona Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, quien señala lo siguiente: en México, la obligación alimentaria es aquella mediante la cual se provee a una persona de los satisfactores tanto de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, a fin de que pueda subsistir y cumplir su destino como ser humano, sobrepasando la simple acepción de comida. Que es a lo que nos vamos inmediatamente cuando
se señala la palabra alimentos. Ya habíamos mencionado en la clasificación de las normas jurídicas de Eduardo García Maínez, que el concepto que el Código Civil o las leyes familiares o códigos familiares, dependiendo del estado en el que se encuentren, cuando nos dan el concepto de alimentos, son de ese tipo de normas de definición o declarativas, porque si nos quedamos con la sola palabra, tenemos una definición la mayoría de las personas de alimentos, pero vemos que el concepto jurídico es mucho más amplio. Y vamos a ver algunos artículos, solamente en este caso tomé dos artículos de diferentes leyes. Ustedes pueden verificar en su ley familiar o código familiar o códigos civiles de los que sean ustedes parte, para que analicen el concepto de alimentos, que puede ser más amplio que los que vamos a ver o menos. Vamos a ver el concepto que nos da el artículo 308 del Código Civil del Distrito Federal. Nos dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, además los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. Y, finalmente, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Entonces, este es el concepto, bastante extenso porque hay algunos artículos de códigos civiles que no abarcan lo específico a los adultos mayores. Un concepto pues bastante completo de todo lo que abarca los alimentos. Tenemos también otro concepto de, en este caso, el artículo 206 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa. Vamos a ver qué nos dice. Nos señala, los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento. Aquí estamos viendo algo que no contiene el anterior artículo. Y la asistencia médica y hospitalaria en caso de enfermedad. Además, los gastos necesarios para la educación del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Y su último párrafo nos señala, la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer oficio, arte o profesión a que se hubiere dedicado. Entonces es un concepto distinto que abarca mucho de lo del artículo del Código Civil del Distrito Federal, pero sí tiene algunas diferencias. Por ejemplo, aquí el sano esparcimiento no menciona lo de los adultos mayores en específico, ni tampoco lo de las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción. Y se aclara aquí en los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo. Ahora, ¿qué son los límites de la obligación alimenticia? Bueno, no debe de exceder de las cantidades necesarias para que el acreedor alimenticio pueda vivir decorosamente. Entonces, por lo tanto, comprende solo las cantidades necesarias para que el acreedor tenga lo necesario para vivir.
Tampoco ha de estar en desproporción con la posición económica de quien debe darlos. En este caso, si ellos fueran divorciados y se le fija una pensión alimenticia en favor de los hijos, pues que él también requiere quedarse con lo necesario para subsistir y no se le puede exigir más de lo que pueda dar, ¿sí? Y ni ella excederse en los gastos y reclamar más, que es una situación que desgraciadamente en la práctica se da, pero que existen los medios necesarios para equilibrar estas posiciones, además que recuerden que también pues la obligación es de ambos. En este caso, si ella también trabaja, pues también debe de contribuir a los alimentos. Entonces, los alimentos se prestan normalmente de manera voluntaria y espontánea, es como debería de ser. Solo en casos excepcionales el cumplimiento de este deber exige la intervención judicial. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la obligación alimenticia? Bueno, tenemos a los deudores alimenticios, que es la persona que tiene la obligación de cubrir esos alimentos según sus posibilidades económicas, para lo cual proporciona una cantidad de dinero o en especie, o integra a la familia, como veremos, al acreedor alimenticio. Y por su parte, el acreedor alimenticio es la persona que legalmente compruebe la necesidad real y evidente de recibirlos. Debe de permanecer esa necesidad. El derecho de percibir alimentos inicia con la necesidad de estos por parte de un acreedor alimentario y la obligación de proporcionarlos con la capacidad económica del deudor alimentista. Ello en virtud del parentesco por consanguinidad, por la celebración del matrimonio o cuando existe concubinato, por adopción y en determinados casos, aún después de disuelto el vínculo matrimonial, subsistiendo ese derecho en tanto exista y se demuestre la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad del deudor de suministrarlos. Entonces aquí tenemos, está el padre frente al hijo, este sería el deudor alimenticio y el acreedor alimenticio. Por su parte, de este lado tenemos a un adulto mayor que ya en ese momento puede tener el carácter de acreedor alimenticio, si tiene la necesidad, como lo veíamos en el artículo de la ley del Código de Sinaloa, y por su parte está su hijo como deudor alimenticio, que tendrá que proporcionar esos alimentos, porque además, lo veremos en las características de los alimentos, son recíprocos. Quien da los alimentos, por ejemplo, si fueran ellos a través del tiempo, ¿verdad? Si él como padre proporcionó los alimentos en su momento a su hijo, con el transcurso del tiempo, ahora él tiene el derecho a los alimentos, se convierte en acreedor alimenticio y podrá reclamar, en caso de que su hijo de manera voluntaria no lo haga, reclamar el pago de los alimentos. Si trabajas en equipo, Muy bien, ¿estuvo claro? Excelente, maestro. Nada más una duda, maestro. Dígame. Por decir, una pareja tiene un bebé, pero no hay nada de por medio, o sea, ni una boda civil, ni nada que los una legalmente. Se tiene el bebé y por buenos compas que son, pues se da cuenta que le dan el apellido al niño. Pero viene la cuestión de que el hombre no tiene ningún trabajo e incluso es dependiente de sus padres. Ahí, ¿cómo puedes reclamar la pensión alimenticia del bebé? Si es dependiente de sus padres, pues tendrán que ser los padres de él. Si es dependiente de sus padres, y es que hay varias combinaciones. Sí, o sea, él, pues por así decirlo, lo casaron, vive solos, los papás no viven aquí, y a él, pues, o sea, sus papás literalmente, o sea, lo mantienen a él, pero no están aquí con él en el estado. Y la muchacha con la que tuvo el bebé, pues ellos están aquí todo,
Y ahí, ¿cómo ella puede hacer valer esa parte de la pensión o a quién hay que hacerle el llamado o cómo sería ahí el proceso? Es que mira, a él no le puede pedir la pensión porque no tiene trabajo. ¿Cómo le pide la pensión? Claro. No tiene trabajo, no tiene ingresos, no tiene nada. Entonces, ¿él es mayor o menor de edad? Es mayor de edad. Es mayor de edad y no tiene trabajo. Legal, ¿ella es mayor de edad también? Sí. Pues pudiera pedírselos a los papás de él. Pero los papás de él no están obligados, ¿verdad? no están obligados porque ni siquiera están casados, están viviendo en concubinato. Para que sea el concubinato tiene que vivir cierto tiempo. Y están obligados tanto los de él como los de ella. Sí, o sea, él está en un lugar y la muchacha está en otro lugar igual con sus papás. Ninguno de los dos. O sea, esos casos muy comunes de ahora en la actualidad. No, sí, muy comunes, pero no hay nada de obligación. No hay cómo. No hay forma. Si él tuviera trabajo, sí. Uh-huh. Y él, pero y si él como le dio, no, él le dio el apellido, pues ¿de dónde le saca? Sí, porque fue una de las cosas que le digo, o sea, vaya más como si fueran confianza de nos conociéramos, es un familiar. Okay. Entonces hay una bronca ahí un poquito gruesa porque hubo un tiempo en que mi prima le pagaba a la muchacha. Y le digo la cantidad, o sea, le pagaba más de 2,500 pesos por semana. Uh-huh. Llegó un punto en el que ella dijo, oye, pues ya yo no puedo. Uh-huh. No tengo manera, o sea, o como yo, o comes tú, o come él. Entonces ahí hubo como que una discusión muy grande con base a esto. Y Uh-huh. ahorita haga de cuenta que pues al niño no se le está dando la pensión requerida. O sea, yo sé que es demasiado ese dinero, si lo multiplica por 4, pues hay veces que no lo ganamos, ¿verdad? Sí. Entonces, viene esa parte, entonces ahorita está como que la discusión de que los papás de ella le dicen a los papás de él de que, oye, pues hazte responsable, pero pues tampoco ella trabaja, pero tampoco él. Entonces ahí, ¿cómo se llega a un acuerdo ahí? O sea, ¿ellos tienen que hablarlo así verbalmente o puede proceder algo legal? Es un acuerdo entre ellos para que alguien le ayude a esa muchacha, ¿no? Para tener ese hijo. Y los indicados pues son los papás, pero bueno, es que está complicado porque son mayores de edad. Sí, o sea, incluso, o sea, el bebé tiene 1 año y 3 meses, si no mal recuerdo la fecha, y los dos, o sea, tienen 21 y 22, creo, en los años, o sea, lo tuvieron ya en mayor de edad, o sea, no fue de como que él grande y ella menor, o sea, como para que se presente un abuso o algo, o al revés, ¿verdad? Que hay veces también que el niño es joven y la mujer es grande, pues también entra ahí el abuso de uno de otro, pero no, en esta situación los dos son mayores de edad, y pues ahí está la bronca ahorita. Entonces ahorita que estamos en el tema hasta parece anillo al dedo ahí con lo que está pasando ahorita acá en la familia, y ya entendí un poquito más porque ellos querían, o sea, de parte de la mujer querían demandarlo a él, pero pues yo decía, con lo que leí todo, con el tema pues ¿qué demanda? Estás demandando una pared, o sea, pues no le vas a ganar nada, no vas a hacer nada. No le puedes quitar nada porque no está trabajando, pero no tiene carro, no tiene bienes. Aparte, a ella ya la están ayudando, sus papás. Sí, porque vive con ellos, ya la están ayudando. Y el que está mal, pues es el muchachito este. Claro. Los papás también, ¿verdad? Sí, o sea, ahí hay una pues fuerte ahí bronca de que pues ellos viven en Reynosa y él vive aquí. Entonces se da cuenta que por decir, le mandan la pensión a él, o sea, para que él viva, para que pague recibos, para que coma y todo, pero pues ya ahorita está como que pues es que y pues la típica ahorita que traen mucha gente que es que no hay trabajo por el COVID y no hay trabajo, o sea, trabajo siempre hay, o sea, pero el problema ahí es cómo, pues así puede llegar a ser algo grave en situación o no. Sí, pero le faltan muchas cosas a este elemento. No están viviendo juntos. Sí son mayores de edad. Sí. El chavo le reconoció el hijo, le dio el apellido. Sí.
pero no están viviendo juntos. Si estuvieran viviendo juntos, ella sí lo puede demandar, porque están viviendo juntos, están viviendo en concubinato, que ya tienen muchos derechos ya. Claro. Sí, pero son como si fueran dos amigos. Ujú. Son como si Pero fueran dos... aunque por decir, si vivieron como 2 meses, pero en la casa de los papás de ella, ahí no entra, ¿va? Porque no estás en un lugar tuyo, ¿o sí? No, eso no tiene nada que ver. Puede O vivir sea, donde mientras sea, estén vivan juntos, ahí ya sí. le van más derechos y obligaciones. Así es. Así Ok. es. Sí, sí, porque sí, no importa dónde hayan vivido. Ella sí lo puede demandar, y se queda como en un stand-by, ¿sí me explico? Se queda abierto el proceso y cuando él tenga trabajo... Viene todo la retribución. Exactamente. Ok. Bueno, entonces, o sea, la manera es como quiera, yo, pues no sabemos todavía, esperamos, por eso estamos estudiando. Sí. Yo nomás así le comenté, dije, yo leí algo acerca de que como quiera, no te la vas a escapar, o sea... Sí, tarde o temprano no te lo vas a escapar. O sea, llega un punto en el que tú digas, oye, es que el niño ya tiene 6 años o lo que tú quieras, pues te van a atascar los 6 años que no pagaste. Sí. Y vas a tener que pagar de ahí hasta que sea mayor de edad, o sea, como quiera no hay escape. Sí, pero si ella no hace nada, y el niño cumple 6, 8, 7 años y ella no hace nada, o sea, como demandarlo ni nada, Ajá. es probable que pierda esa parte. Ok, o sea, entonces por decirlo, puede ella meter a un caso Sí. y como dice usted, se queda parado hasta que él empiece a generar. Así, pues tiene que estarle dando como, o sea, no dejarlo morir el asunto. Como notificarlo cada rato. Sí, exactamente. Okay. Y cuando tenga trabajo y se le va a dar... A trabajar gratis. Sí, sí, pues así quiso. Pues sí. Bueno, sí, ya me quedó más claro. Gracias, Sí, maestro. al contrario. ¿Alguna otra cosita, jóvenes? Ilustres. Muy bien, pues con esto terminamos la sesión. Déjenme nomás confirmar qué temas nos quedan. Ya, nos quedan 2 temas, matrimonio y filiación. Nos quedan 2 temas, 2 semanas, y empezamos el tema con los exámenes finales. Les estoy diciendo a todos, estoy revisando todas las tareas, en equipo, no en equipo, como sea, pero no quiero que nadie se me quede afuera. Nadie que hizo su tarea, no quiero que se me quede afuera. Estoy revisando todo, ya sea que me envíen por correo o en la plataforma. O sea, la dinámica es esta. Si yo la quiero subir a la plataforma y no la puedo subir por cualquier situación que no me deja o algo, se la mando por correo, me la mandan por correo. ¿Sí? O sea, no me la manden a la plataforma y también por correo. No es necesario. Si no, si no pueden. Si por alguna razón la plataforma no los deja, me lo mandan por correo. Y ya así lo reviso yo. Entonces todavía faltan actividades por revisar, ¿verdad? Sí me falta, no mucho, pero me falta principalmente la 5. La 5 Okay, es la sí, que me está porque faltando yo un tengo poco. que me falta que me califique la 4, la 5 Okay. y la 6, ¿verdad? Y Y la todavía 6. no hago el foro ni la 7 de esta semana, pero, o sea, las anteriores todavía ahí faltan. Y otra pregunta más, usted no puso el intento 3 del examen, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Es que a mí nunca me apareció. En la primera saqué 3.3 porque se me cerró y en la segunda como 75, algo así. Dije, bueno, pues le di otra leída para presentar, pero no me apareció nunca la tercera oportunidad, entonces yo creí que ya no se iba a poner. A mí tampoco, maestro. No, sí. Me aparecieron 2. Sí, a mí me apareció ¿De nada qué más aula son ustedes? ¿Perdón? ¿De qué aula eres, César? Es aula G.
Sí, yo también, maestro. Aula G. Del aula. Yo soy del G y sí me aparecieron los 3. Bueno, nada más usé uno, pero sí me aparecieron los 3. Yo había presentado el primero y pues saqué 3 y fracción porque ni siquiera me dejó más el examen. Y luego después ya cuando se activó la plataforma a los días siguientes, presenté y luego como pusieron ahí el anuncio de que se iba a volver a abrir del día 15 al día tal, o del día 12 al tal, pues esperé para otro, pero ya no me aparecía, nada más decía que eran los 2 intentos y que ya estaban utilizados. Y pues dije, pues ya ni modo, pues con esa me quedé. Con eso te quedaste. Mira, bueno, Sí. no, O sea, como que no está tan me... mal, pero pues sí, la idea era ver si se subía un poquito. Sí, claro, claro. Déjame checar. Ahorita denme un minuto. Sí. Maestro. Dígame. Entonces, ¿como cuánto, o sea, nos queda la actividad que vamos a entregar esta semana y otra actividad más de la otra semana y luego ya empieza el examen? Así es. Ok. Perdón, sí, quedan 2 actividades más. O sea, esta y otra y luego ya el examen o otras No, 2. 2 más, aparte de esta. Ok. Sí. Ahora déjame checo eso del examen que me dice. Tienes razón, fíjate, dice aquí 2, pero es que en los intentos de el segundo periodo que hicieron, ya ven que lo presentaron un fin de semana y luego se abrió el otro fin de semana. Sí. Eso ya no lo hicimos nosotros, lo hicieron desde administración, los intentos y todo eso, la configuración, y veo que aquí son 2. No sé si se alcanzan a ver. Sí. Ahí dice intentos permitidos 2. 2. Pero me acuerdo perfecto que a todos eran 3, y yo creo que ya después lo dejaron en 2. No sé, estuvo raro, pero bueno, pues lo pasaste. Sí, pues ya, lo pancé. Sí, lo pancé. Entonces, nada más lo de la pregunta de la compañera es, la actividad 7 es esta semana, ¿verdad? Una se entregaba, creo que el día final era hoy, algo así, creo que era la actividad 6. Ajá, así y es. La actividad 7 es para el domingo, o sea, con fecha límite domingo. Así es. Y si y luego tienen problemas, y luego faltan 2 más, que aquí, digo, no sé, déjame ver, se los pongo aquí. Falta esta, divorcio y filiación. Ahorita vimos del parentesco y de los alimentos, y luego falta divorcio y filiación. Y luego de ahí el examen. Ese examen es el segundo parcial, ¿verdad? Sí, o el final. O el final, muy bien. Sí, es el final, como le quieras llamar. Maestro, y Dígame. de ese examen será, o sea, la guía que nos había proporcionado más otra guía. Te soy honesto, todavía no nos dicen si vamos a dar una guía para esta segunda parte del periodo, pero lo más seguro es que sí, yo les aviso. Y así sería, la guía del primero y la guía del segundo harían el examen final. Con unos 8 intentos ahora sí, profe, para estar bien. Sí. Ok. ¿Qué más, chavos? La completa, profe, para poder completar porque no acabamos. Sí, aparte estuvo fallando la plataforma y Un problema de internet, plataforma y quedamos todos estresados.
Sí, me imagino. Una Oiga. disculpa en nombre de la escuela. Sí, gracias, profe. Le quería hacer una pregunta. Dígame. En la actividad que acabamos de subir, solo participamos 3 compañeros. Ya le mandé el mensaje, ahí lo checa. Ok. Ya quedó, nada más faltaron 2, pero están en otro equipo. Ok, está bien, no hay problema. Ok, gracias, profe. De nada, si se juntaron 2 o 3 o 4, no hay ningún problema. Ya si de plano no encontraste a nadie, pues la mandas tú en individual, ¿verdad? Ah, ok, sí. Yo agarré el mismo equipo que tenía antes y éramos Perfecto. 4 y así la mandé. Perfecto. Ok. Yo califico a los 4. Siempre acuérdense en la portada poner las personas que participaron. Y estas que siguen ya son individuales, ¿verdad? Sí, ya me Gracias a Dios. apareció en la configuración que son individuales. Pero una duda, entonces faltarían 2 semanas y la tercera semana es el examen para finalizar Correcto. Tetra, Es correcto, o sea, a mediados de abril aproximadamente. más o menos. No sé exactamente la fecha, pero después del examen final, hay como un examen extraordinario. Pero tienes que tener ciertas características para poder presentar el examen extraordinario. Claro, ese es para el que no pasó, ¿sí? Para el que no alcanzó calificación, presentó los 2 exámenes anteriores, trae todas las tareas, etcétera, y si no pasó, que le faltó poquito, si hace cuando sacaste 4, pues no tienes examen, no tienes derecho a examen extraordinario. Sacaste 40, final. Y sacaste, creo que no es oficial lo que les estoy diciendo, pero así es que cambia, cada tetra cambia. Entonces, si sacaste 65, te quedaste en la línea, bueno, puedes presentar examen extraordinario. Maestro, Algo así, hay ciertos criterios. Y si no se pasa la materia, ¿qué pasa? No, pues no pasa nada, nomás la vuelves a llevar. Ah, ok, o sea, no hay como en la carrera normal, pues llevamos a otra también, Sí. de que segunda o algo así, o sea, eso no existe aquí. Es que acuérdate, por ejemplo, en el examen por default te están dando 2 oportunidades para que lo presentes. Sí, pues ya sería como que, ya mejor dame el puro título, ¿verdad? Sí, exactamente, pues entonces hay que verlo de ese lado también. Maestro, hay una duda, entre el cambio del trimestre, del tetra, hay semanas, ahorita como dijo, de un examen extraordinario y luego a la semana inicia el otro tetra o hay... No. Haz de cuenta, el próximo tetra, estamos en marzo, abril. El segundo tetra iniciaría como el 25 de mayo, más o menos. Entonces nos queda como una semana y media, casi 2 semanas. Una duda. Muchas gracias. También nos dan, por ejemplo, lo de Semana Santa o nosotros no tenemos eso. No tienes como vacaciones de Semana Santa, no hay vacaciones, pero sí hay un inter entre tetra y tetra, que es como decía yo, como una semana y media, 2 semanas. Ah, ok. No me acuerdo bien las fechas, pero más o menos por ahí. Bueno, podemos quedarnos platicando mucho tiempo. Yo sé que hay muchos temas, muchas dudas. Nos seguimos contactando por la plataforma. Vamos a dar hoy por terminado esta sesión. Y pues nos seguimos viendo. Me da gusto verlos. Se extrañan, de veras se extrañan en la semana. Entonces, pues seguimos en contacto. ¿Les parece? Igualmente, maestro, que tenga buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, que descansen. Gracias, igualmente. Gracias por la clase, profe, muy buena. Al Que contrario, descansen. gracias. Gracias, igualmente, gracias. Que descansen, buenas noches. Gracias, igualmente, que descansen. Profe, Dígame. antes de que se me vaya, es que desde el lunes chequé la actividad de esta semana y no aparecía activa hasta el día de hoy. Ajá, hasta el día de hoy.
Sí, hasta el día de hoy, y pues vi que la fecha de entrega es el domingo. A ver, ¿en qué aula estás? En el aula, permítame tantito, en el aula E. Yo pensé que nada más era yo, pero otra compañera también mencionó que sí, también había aparecido hasta apenas el día de hoy. Hoy es miércoles, martes. Bueno, como quiera, no se preocupen mucho por el tiempo. O sea, hagan su tarea, como se les pide ahí. Si les falta tiempo, me avisan. Y yo Bueno. casi siempre les doy 2, 3 días más. Ok, bueno, ¿Sí? es que No se sí ando preocupen. un poco estresada porque tengo mucha todavía tarea acumulada. Claro, no, sí lo entiendo. Precisamente por eso somos flexibles. Yo lo entiendo. Ok, muy bien. Muchas gracias, ¿Sí? maestro. Al Ok, contrario. gracias. Que descanse. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bye.